traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Muy buenos días, les damos la bienvenida a toda la iglesia hoy en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Los bendecimos a todos, les damos un abrazo de bienvenida en este precioso día que hoy Dios nos regala. Porque usted hoy es una persona bendecida porque tiene salud, porque tiene vida. Y si no tiene salud, pídala que Dios se la va a entregar. Pero tiene vida, que es lo más importante. Tiene al Señor Jesucristo, tiene a nuestro Padre Celestial. Puede estar pasando por la más difícil de su vida, pero tenemos un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, tiene lo mejor para nosotros. Usted hoy le ha dado gracias a Dios porque el día está esplendoroso, el día está hermoso, porque usted ya hoy se levantó, oró, le dio gracias a Dios, adoró al Señor, desayunó y está cumpliendo esta cita con el Señor Espíritu Santo. Bienvenidos todos desde el lugar en que usted se esté conectando, desde Europa, de los Estados Unidos, desde Colombia,
de cualquier lugar de la tierra donde usted hoy esté conectado, lo bendecimos. Y el Padre está viendo que usted es una persona leal y fiel a Él, a su iglesia y a todo lo que Dios le ha entregado en esta tierra. Hoy usted hoy se coloca la mano en el corazón. Coloque su mano en el corazón con mucha reverencia, porque usted hoy le va a decir al Espíritu Santo: Señor Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a mi familia, a mis hijos. Bienvenido a mi trabajo. Bienvenido a todo lugar donde yo voy. Bienvenido a las fuentes de provisión y bendición que tú me das. Tú eres, Señor Espíritu Santo, ese tierno amigo, ese dulce compañero, ese eterno refugio. Ese eres tú, mi amigo Señor Espíritu Santo, mi enseñador, mi maestro, el que me revela toda verdad. Con sus ojos cerrados allí, dígale: Señor Espíritu Santo, llena mi vida hoy. Lléname con tu palabra, con tu verdad. Lléname con la fe, la esperanza de que tendré un mejor día, de que me esperan mejores días. Señor Espíritu Santo, llena mi alma, conforta mi alma. Señor Espíritu Santo, llena todo mi ser. Quiero ser lleno, quiero ser llena hoy. Que este vaso hoy se llene con tu presencia, Señor Espíritu Santo. Llena hoy a mis hijos, llena hoy a mi cónyuge, llena hoy a toda mi familia, llena hoy, Señor Espíritu Santo, con tu presencia a los perdidos, extraviados, a los que no conocen de ti, a los que están, Señor, en las adicciones de las drogas, del alcohol, en tantas adicciones, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo hoy, Padre. Señor, llena este servicio con tu Espíritu Santo y háblanos, toca el corazón, conmueve las fibras de nuestro corazón para que esta palabra hoy, Señor, sea entendida, sea discernida, sea revelada y puesta por obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Espíritu Santo. Te damos nuevamente la bienvenida a este lugar. Amén, amén y amén. Señor, gracias. Usted allí, si tiene una persona a su lado, bendígala en el nombre de Jesucristo, y si puede abrazarla, abrácela con el abrazo del Padre, el amor del Padre, la comprensión del Padre. Allí donde usted está, denle un aplauso grande al Señor. Amén. Padre, esta palabra tú la has enviado a tu iglesia. Yo simplemente soy un instrumento, soy vocero tuyo, un parlante de tu voz. Y tal como tú me la diste, Señor, yo la transmito hoy a todos los que la escuchan y han abierto su corazón, han abierto su alma, han abierto su mente, sus pensamientos para recibir y que esta palabra sea implantada y puesta por obra en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, la palabra hoy, el título de la enseñanza, iglesia, es: echa tus redes donde Él diga. Echa tus redes donde Él diga. Y usted va a su manual de vida, a su manual de instrucciones, Juan 21. Juan capítulo 21. Evangelio del apóstol Juan capítulo 21. Ya lo tiene y tiene su libreta donde toma anotación para después repasar, volver a escuchar la palabra, que llegar más a una profunda revelación para su vida. Amén. Yo le doy gracias a Dios por este precioso día que hoy nos regala, porque puedo ser útil para la obra del Señor, porque el Señor, así como a usted le ha asignado trabajos en la obra, hoy yo vengo porque para mí es un honor, es un privilegio poder transmitirle a usted la palabra de Dios. Juan 21. Dice la palabra del Señor: más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos en el aposento alto.
Usted está allí entendiendo la palabra. Más tarde Jesús se apareció nuevamente, o sea, por tercera ocasión. Primero se le apareció a María Magdalena. Segundo, se le apareció a los discípulos en el aposento alto cuando estaban encerrados, llenos de miedo de ser aprendidos por los judíos. Y se le apareció a los discípulos junto al mar de Galilea, dice Juan 21. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí a la orilla del mar de Galilea. Estaban Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael de Caná, estaban los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y estaban ahí reunidos, estaban ahí conversando. Y de pronto Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y los compañeros que estaban con él dijeron: nosotros también. Y salieron en la barca y estuvieron en la barca todo el día, toda la noche, y no pescaron nada. Nada en toda la noche. La pesca es en la noche, pero estuvieron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Al amanecer, dice la palabra del Señor, amaneciendo, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Jesús les pregunta: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Una gran cantidad de peces habían recogido, habían pescado. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se lanzó al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros pescadores, los otros discípulos, se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban muy cerca. Estaban tan solo a 90 metros aproximadamente de la playa. Y cuando llegaron a la playa, cuando llegaron a ese encuentro con el Señor Jesús, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa, qué rico, y pan. Usted hoy está recibiendo esta palabra para la gloria del Señor. Esta es una poderosa palabra que nos revela hoy Dios y nos la entrega a la iglesia hoy. Y usted la recibe con su corazón dispuesto, alegre y agradecido a Dios. ¿Qué nos está explicando, nos está enseñando esta palabra? El Señor Jesús, después de haber resucitado y de haberse aparecido, compartido y haber hablado con los discípulos en el aposento alto, donde se realizó la última cena, y estando la puerta cerrada, dice la palabra, del aposento alto, Él ingresó allí sin necesidad de entrar por la puerta. Él no ingresó por la puerta, Él pasó la pared. Y estando la puerta cerrada, él ingresó allí sin necesidad de ingresar por una puerta. Y estando allí, les mostró las heridas, esas heridas causadas por su muerte física en la cruz. Llegó allí y les mostró que él tenía las heridas de los clavos en sus manos, en sus pies, en su costado, todo lo que le había pasado en su calvario. Y se vuelve a aparecer en el mismo lugar
Estando en ese momento Tomás, después por segunda ocasión se aparece a los discípulos, pero ya estando Tomás, que no estuvo en la primera reunión, en la anterior reunión, porque el discípulo decía que no creía en la resurrección del Señor Jesús si no le viera con sus ojos, que si no viera con sus ojos las heridas en las manos de Jesús, esas heridas dejadas por los clavos. Y además, si él no metiera su mano en el costado donde recibió la herida. Entonces, en el capítulo 21 de Juan al que me estoy refiriendo, esa parte de la enseñanza en el versículo 26, en el versículo 26 dice, voy a referirme a Tomás. 8 días después estaban otra vez los discípulos. 8 días después, dice la palabra, estaban los discípulos en el aposento alto y con ellos estaba Tomás. Repito, en la primera aparición del Señor Jesús no estaba Tomás. Ahora sí está Tomás, el que decía que él no creería si no viera las heridas y metiera su dedo en las heridas. Entonces, 8 días después estaban los discípulos reunidos en el aposento alto y ya estaba Tomás con ellos. Y llegando Jesús, estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos. Jesús entró como entró la primera vez, no por la puerta, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, mire esto tan hermoso que hace el Señor. Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Alguien recibió esta palabra? No seas incrédulo, sino creyente. Hoy, iglesia, en esta reunión estamos enseñando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Sanador, nuestro Proveedor, el que es la fuente de vida para nosotros, el que derrotó la muerte, el que derrotó a Satanás, el que venció todas las potestades del infierno, y por él tenemos libertad en Cristo. Tenemos redención en Cristo, y por la sangre que brotó de sus heridas somos redimidos de las enfermedades. Y aquí está usted recibiendo esta palabra, aquí está usted recibiendo esta enseñanza. Aquí usted estará recibiendo esta enseñanza del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Para la gloria del Señor usted está recibiendo esta palabra. Esta palabra usted la recibe. Sigamos con la enseñanza. Ahora el Señor Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos, estando ellos pescando en el lago de Tiberíades o lago de Galilea. Ahora, aquí nos relata Juan en el capítulo 21 que estando los discípulos, Pedro con sus compañeros, se les aparece en el mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Es la tercera vez que se aparece a sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Qué labor estaban ejecutando ellos? Estaban pescando, dice la palabra. Pedro había dicho, voy a pescar, y los compañeros dijeron, nosotros también vamos a pescar. Yo creo que ni a usted ni a mí se nos ha aparecido el Señor Jesucristo como que les apareció a sus discípulos en aquellos días. Y nosotros creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Creemos en la resurrección del Señor Jesucristo como cristianos. Y otros buscan creer a pesar de todo. Algunos quieren creer y todavía no creen. Y si nos ponemos a ver, la mayoría de las personas dicen que creen en Dios, que creen en Jesucristo su Hijo, pero a su manera, dicen ellos.
O los de la línea de Tomás, hasta que no vea con mis propios ojos, no creo. Ver para creer es el dicho de ellos. Pero estando juntos Pedro, Tomás, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos, en total eran 7. Estaban allí 7. Pero les dijo, voy a pescar. Y ese me voy a pescar es como regresar a la vida anterior, regresar atrás, regresar al pasado, regresar a esa vida anterior, a ese pasado que había olvidado y que se toma la decisión de volver a ese pasado. Posiblemente ese volver a pescar también es olvidarme del propósito, de la misión que Jesús les había entregado a ellos, como el propósito y la misión que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Porque en Lucas 5:10, el Señor Jesús le había dicho, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y a cada uno de ellos, a cada uno de los discípulos, el Señor los había llamado a seguirlo. Los había sacado de la pesca de pescado. Y Pedro le dijo que lo haría pescador de hombres, no de pescado. Y a los otros discípulos los había llamado a que lo siguieran. Entonces, imaginémonos este cuadro, imaginémonos esa situación. Era es una situación de inseguridad, porque el estar pescando peces demuestra que estaban pasando por un tiempo de incertidumbre, de inseguridad, porque ya no tenían a su maestro, ya no estaba a su lado su guía, su líder, ya no estaba el que les decía lo que debían de hacer. Ya estaban acostumbrados a que el Señor Jesús estaba siempre con ellos. Y no les bastaba con haberlo visto resucitado, del haber estado hablando con Él. Les fallaba la fe, les estaba fallando la fe. Como número 2, dicen los discípulos a Pedro, vamos nosotros también. Pedro, con su incertidumbre, con su inseguridad, se la transmite a sus compañeros. Por eso ellos le dicen, vamos contigo nosotros también. Estos sentimientos, estas emociones en el ser humano son las más fáciles que se transmiten, que se pegan a las personas que nos rodean. A los que dicen, yo no creo, yo no veo que sea seguro, yo no veo un buen final, yo no veo garantías. Y para colmo, en el grupo estaba Tomás el incrédulo. Pero veamos cómo, a pesar de tanta incredulidad, de tanta inseguridad, de tanta falta de fe, Jesús no descansó. Y Jesús no descansa hoy en insistir, persistir. Porque estando resucitado y después de haberlo visto en 2 oportunidades, Él busca a sus discípulos. Jesús, el Señor Jesús resucitado, busca a sus discípulos que siguen incrédulos. Busca a sus hijitos, busca a sus amigos, los busca, porque se han vuelto atrás. Quieren volver al sitio donde estaban perdidos. Están volviendo a las cosas del pasado, del trabajo. Están volviendo a las preocupaciones. Están volviendo a las mismas situaciones en las cuales Él los había conocido. En la misma situación, las mismas circunstancias en que Él los había conocido. Fue a buscarlos a ese lugar, a esa situación.
Pero miremos lo grandioso y maravilloso que es Dios. Ese Dios hecho hombre que por un lado no se cansa, no descansa, que persiste, insiste en la búsqueda por todos los medios a atraer con el amor del Padre a los que salvó por amor. Y por otro lado, en el cuadro que estamos viviendo, que estamos enseñando, la paradoja de unos hombres que no terminan de convencerse de la presencia de Dios en sus vidas, de la presencia de un Jesús resucitado en sus vidas. Así pasa hoy en la iglesia, con los hermanos en la iglesia, los hermanos en Cristo. Pasa todavía hoy, que no se terminan de convencer de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús en cada uno de ustedes, en cada una de sus vidas. Ese Jesús resucitado que está con nosotros, que ascendió al cielo y está a la derecha del Padre, dice la palabra, pero envió a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Él no descansa, Él sigue, persiste, insiste en buscar a los perdidos, a los extraviados, a los que un día dijeron yo creo en el Señor Jesucristo, pero al poco tiempo se regresaron al pasado, a la situación pasada. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos busca. Jesús nos busca y nos seguirá buscando a todos, a todas, a usted, a mí, a todos, nos seguirá buscando todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida hasta que demos el último suspiro en esta tierra. Y usted conoce testimonios de hombres y mujeres que en el último suspiro confesaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ahí estuvo Él, buscándolo, insistiendo, persistiendo, no descansó. Y en el último suspiro de esas personas, ahí estuvo Él para salvarlos. Amén. Usted le da la gloria a Dios y le da un clic a me gusta. Muchas gracias. Alma mía, bendice a mi Padre Celestial. Alma mía, levántate hoy a adorar, a glorificar a nuestro Padre Celestial. Número 3. Dice la palabra, y aquella noche no pescaron nada. Los apóstoles, nos está diciendo la palabra, que volvieron a regresar a su trabajo del pasado, a pescar peces. Y el Señor Jesús regresa a pescar esos hombres, esos hijitos, esos amigos. Amén. Usted lo entendió. Yo le doy la gloria a Dios por usted. Los apóstoles, igual que muchas personas hoy en día, han tomado la decisión de volver a pescar, de volver al oficio, al trabajo anterior, y no al oficio y al trabajo, a la misión y al propósito que Jesús, que nuestro Padre, nos ha encomendado. Muchos se han regresado. Yo le doy la gloria a Dios porque esto es no terminar de entender con esta palabra. Quiero que usted entienda, comprenda que si usted no está convencido, que si usted no es obediente, que si usted no confía en Jesús, como le había dicho a Pedro, le había dicho y ya lo mencioné, que lo haría pescador de hombres. Y Pedro, él solito tomó la decisión de volver a pescar, pero pescado, a pescar peces de nuevo. Él tomó la decisión solo, nadie lo obligó, nadie lo presionó a volver al pasado. Y cómo hoy nos está enseñando esta palabra de los que se regresan al pasado, cómo se conforman con tan poca cosa. Dios quiere darnos grandes cosas, ponernos en sitios y cargos de honor en su reino, porque sabe lo valiosa que cada uno de nosotros somos. Él conoce lo valiosos que somos nosotros. Y nosotros mismos
no nos valoramos, nos consideramos muy poca cosa, con muy poco valor, porque queremos regresar de donde, al lugar donde Jesús nos sacó, donde Dios nos sacó. Pero lo más grave es que Pedro arrastra a los otros discípulos. El pesimista, el miedoso, el que no tiene fe, el que no tiene esperanza, arrastra a los demás y los convierte en hombres sin esperanza, faltos de fe. Es todo un cuadro para ver hoy que usted está recibiendo esta palabra. Pero ¿qué nos está diciendo hoy el Señor? Que Él, mientras todas estas cosas están ocurriendo ahí en ese lago, mientras todas estas cosas están sucediendo en la vida de muchas personas, Él los busca ahí, en el mismo lugar donde se están perdiendo, en el mismo lugar donde están de regreso, en el mismo lugar donde los había conocido. Al Señor Jesús nunca se le olvida dónde nos encontró y en qué circunstancia. ¿Dónde? Yo le pregunto, ¿dónde usted conoció, dónde usted recibió al Señor Jesús? ¿Se acuerda? Usted posiblemente se le olvidó, como le ocurrió a Pedro, como también a estos discípulos que hoy estamos hablando. Nos olvidamos, perdemos la memoria, nos olvidamos de lo que Jesús nos dijo y nos dice en cada encuentro, en cada llamado de Él, en cada encuentro, en cada llamado que tuvimos con Él. Nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de sus mandamientos, de sus ordenanzas y de cada enseñanza que Él nos entregó en cada encuentro y en cada llamado que tuvimos con Él. Porque los apóstoles estaban con Jesús, recibieron las enseñanzas de Jesús, tenían encuentros permanentes con Jesús, reuniones permanentes con Jesús, pero se olvidaron. Ya no estaba el líder, ya no lo veían como lo veían frecuentemente antes. Entonces vino la inseguridad, vino el miedo, vino el temor y se regresaron al pasado, a la vida anterior. Pero note esto, en la pesca milagrosa que nos relata Lucas en el capítulo 5 del 1 al 11, nos dice que Jesús estaba en el mismo lago de Galilea cuando le pidió prestada la barca a Pedro, y Pedro le permitió que el Señor entrara a su barca. La barca estaba en la orilla y le dijo que la retirara de la orilla, y Pedro obedeció. El Señor entró a la vida de Pedro en ese mismo lugar, en ese mismo lago donde no había pescado nada, porque eso ya le había pasado en la pesca milagrosa a Pedro. Él había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Donde no había pescado nada, donde no había sido productivo, donde no había futuro para él, en el lago del mar de problemas. Allí el Señor Jesús le dice que echara las redes. Allí Pedro le respondió que lo había hecho muchas veces, que lo había intentado muchas veces y que no había logrado nada. ¿Usted se acuerda de la pesca milagrosa? Allí donde Pedro había pasado toda su vida en ese lago, donde él decía que se lo conocía al derecho y al revés. Cada pulgada de ese lago lo conocía, y todo ese lago, porque lo había vivido allí hasta ese momento toda su vida. ¿Recuerdan ese pasaje de Lucas 5? Y Pedro, después de exponer sus argumentos al Señor, cansado, fatigado, agotado, desalentado, de ver que su experiencia, que ni su experiencia, que ni sus conocimientos le habían servido para nada, finalmente obedeció, se rindió a la orden del Señor y lanzó las redes. Lanzó las redes.
Y el resultado de la obediencia, el resultado de rendirse al Señor, el resultado de recibir y obedecer la orden de Dios. ¿Cuál fue el resultado? En un momento que no había, la experiencia no sirvió para nada. En un momento en que la resistencia humana ya se dio por completo. Una gran pesca, un gran milagro, ese fue el resultado. Porque Pedro le dijo al Señor, en tu nombre, en tu palabra echaré mis redes. Y él lanzó sus redes, echó las redes a ese lago, en el nombre del Señor Jesucristo, en la palabra del Señor Jesucristo. Y alguien lo entendió y alguien está diciendo gloria a mí, alguien está levantando sus manos, está diciendo gloria a mi Padre Celestial, gloria a mi Señor, porque estoy entendiendo hoy perfectamente esta palabra, lo que Dios me está hablando. Yo le doy gracias a usted que me está acompañando hoy, que usted hoy que está respaldando esta obra del Señor. Y dele un clic a me gusta, gracias por su respaldo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Y qué hacen hoy muchas personas? Volver a la rutina, a lo que saben hacer, a lo que les da seguridad, a donde creemos que no la sabemos todas, que podemos resolver en nuestra humanidad, en nuestro conocimiento humano, todas las cosas. Y al Señor lo dejamos aparte, a Él no le preguntamos. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que le pasó a Pedro y a sus compañeros. En esta enseñanza de Juan 21, no pescan nada. No pescamos nada. Pescamos solamente fracasos, cansancio, agotamiento, improductividad. No tenemos fructificación. No recibimos bendición. Personas sin frutos, sin pesca, sin nada, con las redes vacías. El volver es el volver al mar de las dificultades, al lago de los problemas. Cuando usted toma la decisión de, como Pedro, ir a pescar por su propia cuenta, en su inteligencia, en su conocimiento humano. Una vida sin Jesús es una vida del mundo, es una vida vacía, es una vida sin propósito, es una vida sin metas visibles y eternas, una vida que se divaga sin rumbo fijo. Entonces, esas personas se levantan y no saben para dónde van ni qué va a pasar en el día, porque no tienen ese timonel en su barca que es Jesús. ¿Lo está entendiendo? Una vida sin rumbo. Número 4. Al amanecer, Jesús se aparece, dice la palabra. Cuando ya iba a amanecer, se presentó Jesús en la playa. No se presentó a la medianoche, no se presentó al mediodía, se presentó al amanecer. Cuando la noche, cuando la oscuridad terminaba. Ese tiempo, esa estación mala llegaba a su final. Cuando aparece la luz al final del túnel, se presenta Jesús. Ahora el Señor estaba en la playa. Y no estaba en la barca de Pedro, como en la pesca milagrosa. Le repito, para que lo entiendan, si no lo he entendido. Ahora el Señor Jesús estaba en la playa. No estaba en la barca de Pedro, como en la pesca milagrosa. Ya el Señor Jesús, para muchos, para algunas personas que están en grandes problemas y dificultades, posiblemente algunos, ya el Señor Jesús no está en sus vidas. Pedro y sus compañeros estaban en el mismo lago. Pedro estaba en la misma barca de la pesca milagrosa. En esa misma barca donde Jesús estuvo y vino y se hizo el milagro. El mismo lugar,
las mismas personas, las mismas circunstancias, la misma barca. La diferencia, en la barca de Pedro no estaba el Señor Jesús. Hoy usted lo está entendiendo y esta palabra le está siendo revelada. Esta palabra a usted lo está tocando, lo está conmoviendo para la gloria del Señor. Si Jesús no está en su barca, su vida no tiene dirección, su vida no tiene timonel. Cuando Jesús estuvo en la barca de Pedro, Pedro tuvo una gran pesca milagrosa. Pero ahora Jesús no estaba en la barca y por eso no pescaba nada. Fracaso, desolación, cansancio, agotamiento y un futuro incierto. Pero el Señor Jesús, en su inmenso amor por sus hijitos, en su inmenso amor por sus amigos, se vuelve a aparecer. Y se vuelve a aparecer en ese mar de problemas, en ese mar de miedo, en ese mar de inseguridades, de falta de fe. Y se vuelve a aparecer y se aparece en el mismo lugar donde se encontró con usted la primera vez. Y se vuelve a aparecer y se vuelve a estar ahí en el mismo lugar donde se encontró con usted, mujer, con usted, hombre de Dios, la primera vez. En el mismo lugar. ¿Se acuerdan? Tal vez estaba usted en su trabajo cuando le hablaron del Señor Jesús y usted lo recibió. Estaba en un problema enorme, grande. En el hospital, cuando tenía una grave enfermedad, estaba pasando por una acción crítica de salud. Cuando usted estaba en depresión, en angustia, en desesperación, en la soledad. Cuando lo rechazaban su hoja de vida en todas partes. Cuando no le daban trabajo en ninguna parte, cuando no lo recibían en ninguna parte. ¿Se acuerda de ese encuentro con el Señor Jesús cuando vino a usted, cuando usted ya no tenía fuerzas y estaba a punto de tomar decisiones equivocadas? En ese encierro donde Jesús fue a buscarlo. ¿Se acuerda dónde se encontraba? ¿En qué situación se encontraba? Usted hoy se acuerda y viene a su memoria el lugar donde Jesús lo fue a buscar y se encontró con usted y usted lo recibió como su único y suficiente Salvador personal, como el Señor de su vida. Y usted le dijo que Él era su Señor y Él era el que iba a guiar y a dirigir su vida. Amén. Y hoy Jesús nos está diciendo que Él vuelve a los que han sacado a Jesús de su vida, a los que ya no tienen en cuenta a Jesús para nada, sino toman sus decisiones personales. Hoy el Señor nos está diciendo que Él vuelve para que escuchemos su voz, para que podamos obedecer a su palabra, que volvamos a lanzar la red donde Él nos dice, que vuelva a lanzar su red donde Él nos dice, para que volvamos a creer en Él, que volvamos a creer en su palabra, en sus enseñanzas. Porque donde usted ha echado sus redes sin la dirección del Señor, donde usted ha creído que es el mejor negocio, la mejor solución, la mejor salida, donde usted ha echado su red en su naturaleza humana, donde usted ha creído que es el super negocio, el super sabio, el super negociante, donde usted ha lanzado su red porque usted cree que ha sido el mejor sitio, ¿cuáles son los resultados hoy? Se tomaron decisiones sin consultar al Señor. Se tomó la decisión de lanzar su red sin consultar la palabra de Dios. Pero mire esto que nos sigue enseñando la palabra. Jesús les dijo desde la playa, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Cuando usted no ha pescado nada, cuando usted no tiene
peso en el bolsillo, cuando no tiene nada, absolutamente nada, a usted no le gusta que le pregunten ¿y cómo estás? ¿Y cómo van tus asuntos? Porque no hay un buen testimonio para compartir. Se avergüenza uno porque no hay nada para compartir. Pero Jesús sabía lo que le estaba pasando a los discípulos. Y sin embargo, le preguntó, ¿tenéis algo de comer? Él sabía que no tenía nada, él sabía la situación que estaban pasando, él la conocía perfectamente, pero les preguntó, ¿tenéis algo que comer? Y ellos, ¿qué respondieron? No, no hay nada, tenemos nada, somos pelados, no hay nada en esta barca. Qué gran Padre tenemos, qué bueno es el Señor con nosotros, qué paciencia tiene Jesús. Esa paciencia infinita, esa paciencia eterna con nosotros. Él nos dice dónde debemos echar la red. Dijo, échenla a la derecha de la barca y pescarán algo. Instrucciones precisas, instrucciones divinas, instrucciones de bendición y de milagros. Cuando el Señor Jesús está en su vida y es Él el que la dirige. Cuando usted no es el que dirige su vida, porque usted se la entrega al Señor Jesús para que Él la dirija. Y usted recibe las instrucciones, recibe la enseñanza, recibe la palabra, que es la dirección donde Él le dice que debe echar su red. La paciencia y el amor de Jesús y nuestra ceguera espiritual. Es lo que estamos viendo. Paciencia, el amor de Jesús y la ceguera espiritual. Jesús desde la playa pregunta y da una solución, da una instrucción. Pero los discípulos no distinguían, no reconocían que era el mismo maestro, era su líder quien les estaba hablando. ¿Y por qué? Porque en medio de su rutina, en medio de sus problemas, en medio de su desesperación, con lo que les estaba aconteciendo, todo eso le envuelve la vida a una persona. Todos esos problemas, todas esas dificultades envuelven a la persona y la persona pierde la visión espiritual. Porque se encierran en sus problemas, en sus dificultades, y para sus ojos no ven sino problemas, dificultades, y no ven más. Y cuando viene una instrucción de Dios, un llamado de Dios, una salida de Dios, se recibe y no se obedece, por tener la vista puesta en otra situación, por estar distraído en los problemas y en las dificultades. Vino una palabra de Dios, vino una instrucción de Dios y se desechó. Uno de los discípulos distinguió la voz del Señor Jesús y le dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y Pedro se puso su túnica de discípulo porque estaba con el traje que él usaba para trabajar, para estar en el lago de problemas, de dificultades, en el lago improductivo, en el lago que no fructificaba. Él tenía puesto ese traje. Pero tan pronto él escucha que ese Señor Jesús, dice, se puso su túnica y vino a su memoria en ese momento el evento de la pesca milagrosa, ese encuentro que tuvo con Jesús en ese mismo lugar, y se lanzó al agua en busca de su Señor. Y usted hoy, si está pasando por una situación similar, láncese a las profundidades de la palabra, láncese a las aguas de vida, que es la palabra del Señor, como lo hizo Pedro. Se lanzó al agua en busca de su Señor, de su guía, del timonel de su barca, el timonel de su vida. Y llegó a la playa y vino ese reencuentro con su maestro, con su Señor.
vino ese reencuentro en esa oportunidad para la gloria del Señor. Es el tiempo de que usted tenga ese reencuentro con el Señor. Ahora el Señor Jesús está en la playa. Está ahí el Señor Jesús en la playa esperándonos con un nuevo milagro. Él sabe que no hemos pescado nada y que hay hambre, que hay desolación, que hay cansancio, que hay agotamiento. Pero Él ya nos está esperando con un alimento suficientemente poderoso para que disfrutemos de esa nueva etapa de nuestra vida. Porque un buen día usted está en ese mar de problemas. Un buen día usted está en esa aflicción, en ese gran desierto, y Jesús vino a su encuentro. Jesús vino a recibirlo y Él hizo un gran milagro en su vida. Todo se arregló, todo se solucionó, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Pasó la tormenta, todo volvió a la calma. Y en medio de su rutina, se ha venido alejando del Señor. Ya no ora, ya no da gracias, mucho menos alaba al Señor, mucho menos lo adora. Ya Jesús no viene siendo parte de su vida. Pero se encuentra en una situación igual o parecida o más difícil a la que andaba usted antes. Cuando Jesús vino a su encuentro y le solucionó la situación, le hizo el milagro. Y tal vez hoy usted está en una situación parecida o peor de ese primer encuentro. Recuerde que el Señor Jesús va a llegar y va a aparecer en el momento justo, en el momento oportuno, al amanecer de un buen día, y le hará una palabra, le dirá, entregará una instrucción, y usted lanzará en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Él, lanzará esa palabra y su bendición vendrá, su solución vendrá, su milagro vendrá y saldrá usted con una bendición, un milagro muy grande en ese reencuentro que usted va a tener con el Señor Jesucristo. Porque Él persiste, insiste y no se rendirá ni se cansará esperándolo, llamando su atención con las situaciones que se le están presentando. Él está llamando su atención para que haga como Pedro. Se vista usted con la vestidura de hijo, con la vestidura de hija y vaya a su encuentro. Él está esperando con su alimento, el que le dará la fe, la confianza y la esperanza en todas las promesas que Él tiene en la palabra de Dios y las que le ha hablado y que le ha confirmado muchas veces. Jesús nos espera con excelente desayuno, con excelente comida, pescado asado y pan. Pescado significa abundancia y pan, el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Ahí los estaba esperando el Señor Jesucristo en la playa, a los discípulos, con abundancia, con amor. Les había preparado ese desayuno porque los fue a buscar para que volvieran, para recuperarlos, para sacarlos nuevamente del mar de problemas y de situaciones que estaban pasando. Y alguien recibió hoy esta palabra, alguien la tomó, alguien la arrebató y le está dando gracias a Dios porque hoy esta palabra fue para usted. Fue para usted que la estaba necesitando. Vuelva al camino. Jesús, a través de esa situación que usted está, por la que está atravesando, tal vez una enfermedad, tal vez una quiebra, tal vez un problema familiar, está llamando su atención porque Él lo busca a usted y no se va a cansar de buscarlo y llamar su atención para que regrese y eche la red
donde Él le diga. Él quiere estar en su barca, dirigiendo su vida, para que usted sea una persona bendecida, próspera y que tenga salud y largura de años. Yo le doy las gracias al Señor y te digo, Padre, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por todos los que hoy nos acompañaron. Gracias, Señor. Bendecimos a todos los que nos acompañan. Bendecimos a Lorena, a Adrián, que están apoyando, Señor, la transmisión, Señor, de esta palabra, de este canal de YouTube. Señor, están allí produciendo para que esta palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. Yo los bendigo y la iglesia los bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias por aquellos que hoy abrieron su corazón. Gracias por aquellos que estuvieron hoy temprano, se conectaron al canal de YouTube, que están aquí, Señor, enviando, Señor, a través del chat, diciendo amén, gloria a Dios, dándote la honra, dándote la gloria, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy nos dices que tú no te cansas, tú no descansas, tú persistes e insistes para que los que están perdidos, extraviados, vuelvan al camino recto y angosto. Volvamos a tener ese reencuentro contigo para cada uno en el nombre de Jesús. Padre, gracias, 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 Señor, porque tú siempre tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por esa oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades. Perdimos una oportunidad, pero vuelves a darnos la oportunidad y estás ahí permanentemente para darnos la oportunidad. Así sea cuando estemos lanzando nuestro último suspiro y partiendo de esta tierra. Pero tú estás allí, siempre listo y dispuesto para tendernos tu mano, porque tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos has dejado, has estado ahí. Nosotros somos los ingratos, los mal agradecidos. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Iglesia, los bendigo, declaro en el nombre de Jesús una semana bendecida, próspera, una semana de un reencuentro con Jesús, una semana de hablar nuevamente con Jesús y lanzar tu red donde Él te diga. Hoy Él dio una instrucción y usted va a lanzar la red, va a volver a hacer reencuentro personal, es personal, individual con el Señor Jesucristo. Y verá y testificará de los milagros que el Señor Jesucristo va a hacer en su vida. En el nombre de Jesús, gracias, amados. Hasta pronto, bendiciones para todos. Gracias. Saludos. Amén, pastor, danos a TDC. Gracias.